Bueno, en este tema voy a hablar sobre la investigación científica. De él hice varias preguntas. Una de ellas es, ¿para qué sirve la investigación científica? Gracias a la investigación científica nos ha podido facilitar más nuestra vida cotidiana, ya que gracias a ella han creado nuevas cosas y han modificado diversas objetos y cosas. Por ejemplo, han descubierto nuevas vacunas. Yo aquí puse un ejemplo que fue la vacuna de la influenza. Gracias a ella podemos pues no contraer la enfermedad, prevenirla y también ya hicieron una para curarla. Por ejemplo, también puse las quimioterapias, que es para personas con cáncer, ya que con esto tienen más probabilidad de vida. También nos han ido perfeccionando la tecnología, como podría decir, los teléfonos celulares, han salido nuevos, las computadoras, etcétera. La tecnología ha ido creciendo en gigantescos pasos en este siglo. Bueno, otra pregunta que yo hice fue la de ¿qué es la investigación científica? La palabra investigación viene del latín preguntar o interrogar, y la palabra ciencia viene del latín scientia, saber que tiene su propia garantía de validez, es decir, saber demostrarlo. De aquí se desprende lo que es la investigación científica, lo cual viene siendo una investigación que se puede llevar a cabo. La investigación científica es muy importante, ya que gracias a ella podemos obtener argumentos o conocimientos de cualquier tema. Otra pregunta que yo hice fue, ¿cuántos tipos de investigación hay? Hay 5 tipos de investigación científica diferentes, los cuales consisten en diferentes cosas. Como podría ser, aquí se los voy a poner todos y les voy a explicar un poco. Bueno, una de ellas las enumeré. Una de ellas es básicas o teóricas, la segunda es exploratoria, la tercera experimentales o no experimentales, la cuarta es científicas y la quinta es la de cuantitativas, cualitativas o mixtas. Les explicaré un poco de ellas. En las básicas o la teórica es tipo de investigación que solo se buscan nuevos conocimientos o conocimientos muy pequeños, se podría decir. En la exploratoria, su nombre lo dice, es donde tú exploras poco a poco algún tema o del cual no sabes mucho. En las experimentales o no experimentales es donde el investigador modifica las condiciones del fenómeno o estudia por grupos que se dividen en dos, aleatorios o intactos. Podría ser, si tú haces un experimento, pues de ahí puedes sacar el experimental. Y si solo lo haces mediante como una tesis, podría ser la no experimental. Las científicas son documentales y de gabinete, son de donde tú tienes que investigar científicamente. A continuación les explicaré las cuantitativas, cualitativas o mixtas. Como lo dice, en la cualitativa tienes que comprobar tu hipótesis. A continuación les explicaré de la hipótesis. En la cuantitativa, calcular cantidades de cuántas. Si es experimental, pues tienes que explicar qué fue lo que sucede. En la mixta son combinar las dos, como ya se los expliqué. Mi siguiente subtema es la elaboración del marco teórico, que viene de la mano de la investigación científica. Bueno, igual lo hice por preguntas. ¿El marco teórico es necesario en cualquier investigación? Bueno, se podría decir que sí, es muy importante en todas las investigaciones, ya que es necesario tener antecedentes de toda investigación para sí mismo, saber de dónde sacas cada cosa y todo vaya teniendo secuencia y coherencia. Así con el marco teórico vas teniendo idea de tu tema. Ok, mi siguiente pregunta es, ¿para qué sirve el marco teórico? ¿Te has preguntado para qué sirve? Bueno, te daré una introducción. El marco teórico te sirve como un documento y guía de tu investigación o proyecto que llevarás a cabo. Depende de lo que tengas que investigar. De aquí, yo lo derivé a ¿cuáles son sus funciones? Bueno, primero que nada, sus primeras funciones son las siguientes. 1. Prevenir errores de estudios anteriores. 2. Nos ayuda sobre la realización del estudio. 3. Establecer hipótesis y afirmaciones. 4. Es un marco de referencia para interpretar los resultados de estudio. Espero te esté quedando claro. Una de mi siguiente pregunta es, ¿qué es el marco teórico? Bueno,
El marco teórico es una de las etapas más importantes de la investigación, en cual consiste la recopilación y análisis de la pregunta o problema a resolver. Tú al principio tienes que preguntarte sobre tu tema. Después de ahí puedes sacar tu marco teórico. Mi siguiente pregunta y penúltima pregunta: ¿cómo construir un marco teórico? Bueno, el marco teórico tiene un seguimiento, el cual es aquel, ya les di a conocer el marco teórico. Tiene por lo menos 3 requisitos. Aquí se los pondré a continuación. Aquí está. Primer requisito: estar familiarizado con el lenguaje teórico. O tienes que poner de tu parte para aprenderlo. A continuación, ¿qué te diré que es teórico? 2. Desarrollar la capacidad de abstraer una serie de contenidos en diferentes niveles de complejidad. Ahí así sea muy difícil tu contenido, tienes que poner de tu parte. Y 3. Aprender a construir argumentos mediante la interpretación de su objeto de estudio o bajo algunos términos que menciona la teoría. Pasos de la revisión de literatura. Bueno, aquí lo hice como un mapa, que a continuación te lo explicaré. Dice, primero que nada tienes que hacer la revisión de literatura. ¿Qué es la revisión de literatura? Donde tú tienes que ir con una persona más capacitada y puede ayudarte, puedes apoyarte de ella. Tipos de fuentes bibliográficas. Depende de dónde saques tu información para tu marco teórico. Y las fases te las diré a continuación. De aquí saqué otra rama, que es la de desarrollo de una teoría. De ahí salen las aportaciones de la revisión de la literatura al desarrollo de la teoría. Ya te lo expliqué aquí. Y de ahí al juntarse, consiste en detectar, consultar o obtener la bibliografía para poder extraer y recopilar la información necesaria. Si no le entendiste este cuadro, te voy a poner otro. Este está un poquito más fácil. Ok, dice inicio. Pasos de la revisión de la literatura. Inicio. Consulta a expertos, como te lo dije anteriormente. Búsqueda de fuentes primarias o referencias en centros o sistemas de la información y base de referencias y datos, así como bibliotecas. O puedes buscar en libros, revistas o en internet simplemente. De ahí se pasa a la obtención de literatura o reacciones bibliográficas. De ahí se pasa a consulta y revisión de las fuentes primarias usadas ante este proyecto, que viene siendo teoría. Espérame, no se está grabando. A continuación te explicaré qué es una teoría. Lo dividí en 2 partes. ¿Qué es una teoría normal, se podría decir, o una teoría científica? Primero que nada te explicaré lo de la teoría. Bueno, al hablar de teoría, una teoría es un conjunto de reglas o principios y conocimientos de una ciencia o una actividad. Es decir, que es un conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno, dichas a partir de la razón o la propia experiencia. Bueno, la teoría científica es una teoría científica. Es un conjunto de conceptos incluyendo abstracciones de fenómenos observables y propiedades verificables. Espero me hayas entendido. Bueno, a continuación, como les hablé hace ratito, ahora sí les voy a explicar la formulación de una hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Bueno, las hipótesis son una guía para probar lo que estamos buscando. En realidad, una hipótesis es aquella que tú crees que va a ocurrir y ya después investigas si es verídico. Esto es como un pequeño
título que tú dices, si estás haciendo una investigación de los Gerbers, de la papilla casera y la papilla fabricada. Tú dices, no, pues yo pienso que la papilla fabricada se va a echar a perder después de un cierto tiempo porque tiene distintos químicos. Y tú dices, la papilla casera se va a echar a perder luego porque pues no tiene nada en sí de químicos y no va a resistir. Esa es una pequeña hipótesis que te podría dar como ejemplo. Ok, tengo una pregunta para ti. ¿En toda investigación debemos plantear hipótesis? Yo diría que no en todas las investigaciones se deben formular una hipótesis, ya que solo son en las que vas a tener un resultado correccional o explicativo. Mi siguiente pregunta es, ¿las hipótesis siempre son verdaderas? No todas las hipótesis siempre son verdaderas. Puede haber hipótesis falsas en las cuales tu resultado no dio que eran verídicos. Mi siguiente pregunta es en una investigación, ¿cuántas hipótesis se formulan? No importa cuántas hipótesis formules, todo depende de cuántas preguntas tengas en tu investigación. No tiene un límite en su formulario. Podríamos decir que si tu investigación tiene 6 preguntas y de las cuales 6 preguntas, de 3 tienes que sacar hipótesis, no importa, lo puedes hacer, no tiene un límite en realidad. Mi última pregunta es, ¿qué características debe tener una hipótesis? La hipótesis debe seguir las siguientes características. Igual las enumeré. 1. La hipótesis debe referirse a una situación real. 2. Debe ser comprensible. 3. Debe ser clara, lógica y creíble. 4. Debe ser observable y viable. Bueno, como aquí ya no me cupieron 2 preguntas que tenía duda, las puse en otra hoja. Aquí están. Ok. Una de ellas es, ¿qué tipo de hipótesis se pueden establecer? Puedes formular cualquiera de estas 3 hipótesis. 1. Hipótesis de investigación, en las cuales tú investigas y eso sí es verídico. Investigas científicamente y puedes realizar tu hipótesis sin ningún problema. Hipótesis nulas, que son las que te expliqué, son las que realizas solo como en el pensar. 3. Hipótesis alternativas, son las que pues no te queda de otra más que ponerla y ya, punto final. Mi siguiente pregunta es, ¿qué es la prueba de hipótesis? Bueno, la prueba de hipótesis es la que elaboras al final de la investigación. Es donde sabes si la hipótesis que hiciste se cumplió y está de acuerdo en la investigación o es completamente falsa. Es lo que te decía. Elaboración del reporte de resultado. Mi pregunta es, ¿qué apartados contiene un reporte de resultados de la investigación? Bueno, a continuación les dejaré un mapa. Lo tenemos así. Estos son sus apartados. Uno de ellos es portada, índice, resumen, palabras claves, cuerpo del documento. Ahorita te lo explicaré. Viene siendo la introducción, marco teórico, revisión de literatura, que fue lo que ya vimos hace rato. Método, resultados y discusión. De ahí siguen las referencias y los apéndices. Ok. Aquí vamos a quitar el mapa. Te pondré nuevamente esta. La portada, como te lo dije anteriormente. Bueno, la portada debe tener tu nombre, el título de la investigación, su afiliación, nombre de su escuela, la fecha y el lugar en el que se presentó. Eso creo ya todos lo sabemos, ¿no? El índice. Normalmente hay distintos índices, pero el que más se usa y deberíamos usar cotidianamente en este tipo de investigaciones es el del contenido y lo puedes separar por números o puntos, ya es a tu criterio. Bueno, de ahí se deriva a lo que es el resumen. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Bueno, el resumen viene siendo un texto breve sobre la investigación que ayuda a los lectores a que puedan leerlo y les ayude más
a tener más... A que quieran leerlo más y pues tengan un poquito más de apego. Ok, lo siguiente que debe tener es lo que te diré a continuación. 1. Planteamiento del problema. 2. Hipótesis principal. 3. ¿Dónde me quedé aquí? Método. 4. Resultados más importantes. 5. Discusión. Ya te lo expliqué anteriormente. Ok. A continuación, vienen siendo las palabras claves. ¿Qué son las palabras claves? Bueno, las palabras claves son los términos que anuncian el meollo del estudio. Se anotan en 3 y 5. Bueno, esto viene siendo como cuando pronuncias varias veces una sola palabra. De ahí siguen los apéndices. Bueno, los apéndices son útiles para profundizar en ciertos materiales, sin distraer la lectura del reporte ni alterar su formato. Ok, bueno, sería todo en este video. Espero te haya gustado y me hayas entendido un poquito.